Carlos Montouto, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues vamos tirando. Que sepa la audiencia que se me ha prohibido en este programa, por primera vez en la historia de Radio Clara, hacer chistes, no porque sean malos, que lo son, Mm, sino porque el director de este programa no está de humor para tonterías. No, no es cierto. No es cierto. No te Ya prohíbo. empezamos, ya empezamos. Y especialmente si te lo hubiera o hubiese prohibido, sería porque son malos de cojones. Son malísimos. Ahí ha sonado un pitido. Manolo, Tocha, mete un pitido ahí. Sí. Bien, después del chiste, Siempre tiene que haber uno, ¿te das cuenta? vale. Pues vamos a comenzar con lo importante. Sí, con lo importante para los que hayan quedado después del chiste malo y no hayan salido corriendo diciendo, madre mía, ya empiezan estos los martes a desvariar, ahora están tempranas de la mañana. Los martes o los eh, miércoles o los jueves, según sí, por la tarde, por la mañana, por la noche, a la hora que sea, ¿no? Que hoy día ya todo esto es un descontrol, un despiporre. Canarias. Aquí no hay quien viva. Es el primer tema del que quieres hablar. Yo he estado ojeando no, porque ya no se ojea. He estado mirando la prensa y la prensa extranjera, especialmente la inglesa y la alemana, Mm, recogen con bastante amplitud las movilizaciones, las manifestaciones de Canarias. También hablan de que aparte de Canarias ha habido manifestaciones en otras ciudades del Estado español. He visto lo que dice en resumen The Guardian, de Telegraph, el de Sam, que son unos cabrones. Eh, así, haciendo amigos, ya. Dicen que es una manifestación antiturista cuando los Bueno, eso demás. lo dice un medio de comunicación británico, el resto no lo tratan así, Que ¿eh? ya les he dicho lo que son. Mm. Después, la propia agencia Reuters, recoge las manifestaciones y periódicos alemanes, italianos, etcétera. Es decir, que ha tenido no solo eco en los medios de comunicación de aquí, sino que en todo Europa al menos. Bueno, pues vamos a ellos. Pues sí, señor. Y si alguien piensa que esto es flor de un día, está muy equivocado y desconoce mucho lo que viene pasando en Canarias, que para mí, te comentaba antes Manolo a micro cerrado, me parece que es la noticia más importante que ha sucedido en los últimos días, desde luego a nivel nacional, muy por delante, en mi opinión, del resultado de las elecciones vascas, que luego si tenemos tiempo, pues alguna cosita, alguna pincelada, sobre todo para hablar de los resultados de la izquierda, ¿no? Haremos. Ah, bueno, la cuestión de la insostenibilidad del modelo turístico de masas y en consecuencia el poner en cuestión el paradigma de la España que depende casi en exclusiva de ese modelo turístico de masas, es algo que se viene gestando en distintas partes de España desde hace bastante tiempo. Es decir, quien ahora se le ocurra pensar que es que a los canarios les ha dado un rebote raro, han bebido vino caliente y se han vuelto locos, están muy equivocados. Y basta mirar un poco para atrás y ver los problemas de turistificación, los problemas de los centros urbanos de las grandes ciudades españolas, los problemas de gentrificación, ver que ya desde hace mucho tiempo se vienen produciendo denuncias en todos los órdenes, tanto institucionales como en el orden laboral. Por ejemplo, los intentos del Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau de prohibir los desembarcos masivos de cruceros, porque el turismo de cruceros es un turismo devastador, literalmente por mucho dinero que dejes solo a un sector muy concreto de la ciudad, que es siempre el sector hostelero. Un sector del que un día tendríamos que hablar más despacio, porque, claro, se pone como excusa al pequeño comerciante cuando en realidad quien gana dinero con este tipo de cosas son las grandes cadenas, ¿no? Que están en manos en general de fondos de inversión internacionales y de bancos y desde luego, modelos de empresario que nada tienen que ver con el currito que tiene un bar en la esquina, ¿no? El autónomo que tiene un pequeño bar, un pequeño restaurante que le cuesta la vida sacarlo adelante. Pero se confunde
la parte con el todo interesadamente y se lleva a la creencia de la población de que es que, claro, si no vienen los turistas, ¿de qué vamos a vivir, no? Y este razonamiento tan absolutamente ultra neoliberal es el mismo que ha llevado, por ejemplo, a la insostenibilidad de la importación de mano de obra estacional en las Islas Baleares ya desde hace años. Tú recuerdas, Manolo, ¿no? Las quejas constantes de trabajadores que tienen que acabar, que van y además aquí en Valencia es algo que sufrimos mucho porque hay mucha mano de obra que se va a trabajar desde la costa de la Comunidad Valenciana, también desde otras partes de España, por supuesto, pues a Ibiza, a Mallorca principalmente, que son los polos turísticos de mayor atracción en Baleares durante la campaña de verano y que se van a buscarse trabajo y están trabajando el mes de abril generalmente, es cuando se suele ir en este mes, para tratar de conseguir una colocación que dure todo el verano, al menos hasta septiembre, y pues las denuncias constantes de no solamente de ser imposible obtener un alquiler, mucho menos pagarlo, sino por lo menos durante ese periodo en el que estás trabajando 3, 4, 5 meses allí, sino tener que vivir en carromatos, tener que vivir en toda clase de condiciones indignas para, en definitiva, trabajadores que han ido allí a trabajar con un contrato de trabajo. Es decir, que ni siquiera la excusa de que, bueno, que es una especie de inmigración interna irregular cabe. No estamos hablando de que voy a hacer turismo, sino que voy a hacer, a prestar servicios para esa ansiada industria turística sin la cual España se hundiría. Está claro que... Fíjate, Carlos, perdona, que incluso hay hay insuficiencia de profesionales médicos en concreto, por lo que conozco yo, y de enfermería, porque no les interesa trabajar en Baleares, en este caso, porque la mitad del salario se le va en alquiler, en caso de tenerlo. En caso de En lograr caso de tenerlo. Y no hablamos de un alquiler, perdona, no hablamos de un alquiler de una casa completa, generalmente hablamos simplemente de poder compartir una habitación durante el tiempo en el que conozco a algunas personas que trabajan habitualmente en Ibiza todos los veranos o en Mallorca y la situación es verdaderamente demencial. Vaya usted ya no digo al centro de Ibiza, ciudad, ya no digo San Antonio y sitios así, que son estrictamente turísticos para el turismo europeo, porque claro, estamos hablando de una especie de inmigración, aunque sea estacionaria, muy peculiar, de la que un día tendríamos que hablar mucho, que es del turismo europeo del norte en particular, ¿no? Imponiendo unas condiciones verdaderamente numantinas que ayuntamiento tras ayuntamiento, comunidad autónoma tras comunidad autónoma, año tras año, gobierno tras gobierno, vienen tragándose, con tal de no perder el atractivo del mercado turístico europeo, ¿no? Turismo muchas veces de muy baja calidad además, es decir, no estamos hablando en particular, tal vez en Canarias podría diversificarse más el modelo, pero hablamos muchas veces de turistas que por mucho que tengan, sean rubios, con los ojos rubios, el pelo rubio, los dientes rubios, que decía jocosamente Rubén Blades para burlarse de los gringos en una de sus más famosas canciones. Sin embargo, son turistas en muchos casos de ingresos muy bajos, de consumo muy bajo, que únicamente lo que hacen es disfrutar de un pasaporte europeo que les permite entrar y salir y estar el tiempo que les dé la gana sin ningún control en Europa. Por lo tanto, en Canarias o en Baleares o en los cascos históricos de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, pero actualmente también Sevilla, Valencia. Es decir, que este paradigma de que bendito turismo sea el que sea, ese turismo de borrachera y paella y cerveza de Benidorm, por ejemplo, pues es un modelo turístico que hay que cuestionar cada vez más cuánto deja y cuánto aporta y cuánto nos quita, ¿no? Y evidentemente en Canarias la situación se ha ido degradando tan progresivamente que al final la población ha estallado. Por eso el titular este de la célebre famosa serie de televisión que hemos puesto hoy de Aquí no hay quien viva, ¿no? Canarias aquí no hay quien viva, ¿no? El caso de Canarias además es muy peculiar por dos razones. La primera de ellas es por la dispersión de sus islas. Estamos hablando de 7 islas, de las cuales
alguna, por ejemplo, Lanzarote, es una isla verdaderamente, ¿cómo le diría yo? Fuera de todo rango, a un nivel de élite, en donde si no es turismo de lujo es prácticamente imposible acceder para las personas normales, porque tiene muy pocas plazas hoteleras y tiene mucha protección medioambiental, ¿no?, que impide que se desarrolle la industria hotelera. Sin embargo, el ejemplo contrario, además de las islas, las pequeñas islas como el Hierro, Gomera, que están mucho más deshabitadas y donde el turismo que se pueda obtener es un turismo más del tipo ecológico. En el ejemplo contrario decía, está la ultramasificación de Tenerife, en primer lugar, sobre todo Tenerife Sur, y lo conozco bien porque estuve hace, bueno, un par de veces allí, y la última más o menos recientemente, por 2018, no hace tanto, y ya era muy obvio que había una preocupación de la población local más activista, muy importante en materia de degradación de medioambiental, ¿no? Una degradación medioambiental que evidentemente viene servida en primer lugar por la destrucción del litoral, sobre todo en el sur, como consecuencia de la masificación turística y de la construcción sin control de toda clase de hoteles. Es decir, te vas a la playa de los Cristianos o zonas de ese tipo y vamos, la playa se conserva una franjita, porque el resto es todo hotel más hotel más hotel más hotel más hotel más hotel más hotel, y así kilómetros y kilómetros en la playa de las Américas, por ejemplo, ¿no? Pero es que en el norte de la isla, que es un entorno natural maravilloso, la destrucción del litoral y del medio ambiente como consecuencia de grandes proyectos hoteleros en lugares históricamente protegidos desde el punto de vista natural, por ejemplo la playa de las Tejitas, es una constante desde hace años. Los encierros, las manifestaciones, las concentraciones, las acampadas, para tratar de evitar la construcción de estos complejos macrohoteleros en lugares de especial valor ecológico. Han sido moneda constante durante los últimos 10 años. Es decir, la percepción por parte de la población local, ya no solamente de que el coste de la vida en relación a los altos índices de pobreza, los bajos salarios, la escalada de precios de los alquileres o la saturación de las carreteras y de los espacios naturales son los que han cristalizado en estas multitudinarias manifestaciones agrupadas en el colectivo Canarias se agota, que ha sido el colectivo convocante en este 2024, sino que los intentos activista en defensa de su propia tierra, tiene ya un caldo de cultivo que se ha ido generando y ensayando durante años y que explica por qué en Canarias de pronto, entre comillas, para los que no estén muy al corriente, ha surgido este levantamiento popular que tiene una magnitud mucho mayor de la que teóricamente pudiera pensarse, como tú mismo, Manolo, al comienzo del programa resaltabas en medios de prensa internacionales, ¿no? Porque efectivamente Canarias, las Islas Canarias, particularmente Tenerife, seguida de Gran Canaria, son islas totalmente internacionalizadas. Hasta el punto de que, por ejemplo, en Gran Canaria, Maspalomas es literalmente una colonia alemana, igual que en Mallorca, por ejemplo, pues el Arenal es también, la playa del Arenal es también una colonia básicamente alemana, ¿no? En cuanto a que la mayoría de la gente que vive, los comercios, los residentes incluso, en algunos de los casos o en muchos casos, son de procedencia alemana, como podríamos hablar de otras partes del norte de Europa, en particular noruegos, suecos, bueno, en fin, un poco todo eso, ¿no? Daneses, holandeses, ingleses, etcétera, etcétera. Como sea,
A mí me interesa reseñar algunas cuestiones relativas a las grandes movilizaciones históricas que ha vivido Canarias. Para que te hagas una idea, en este siglo, no me estoy remontando a los tiempos del independentismo canario, ¿no? Con los atentados a comienzos de la democracia, sino, por ejemplo, en 2002 hubo una movilización histórica contra la instalación de torres de alta tensión en la corona forestal de Tenerife. La corona forestal de Tenerife es la zona que está en la laguna, la zona que está cerca de Santa Cruz de Tenerife, en el norte de la isla. Bueno, pues allí se intentó por parte del Cabildo. El Cabildo allí es el equivalente un poco a la Diputación nuestra peninsular, ¿no? Y parte del gobierno canario y del gobierno de España, pues la instalación de toda una serie de torres de alta tensión que era en exclusivo beneficio, naturalmente, de la operatividad de las compañías hidroeléctricas nacionales, ¿no? Que eran las que pretendían poner en marcha aquel proyecto, pero claro, a costa de cargarse literalmente uno de los terrenos más preciados por la riqueza forestal que supone y con ello la gran dependencia del agua que Canarias tiene, contra lo que, como digo, en 2002 en Tenerife se levantó una gran parte de la población. Años después, una década después, en 2014, por ejemplo, hubo un gran levantamiento contra las prospecciones de petróleo frente a las costas de Lanzarote y Buenaventura, que finalmente se pararon. El gran problema de estos modelos turísticos exprimidos hasta la saciedad es que, naturalmente, cuando tú exprimes tanto la tierra, los recursos naturales, tus costas, llega un momento que pierdes incluso el atractivo turístico que puedas tener. Si tú empiezas a hacer prospecciones de petróleo frente a las costas de Lanzarote y de Fuerteventura, va a llegar un momento que ¿quién va a ir a bañarse en las playas de Lanzarote y Fuerteventura? Si van a ser playas contaminadas. Si vas a hacer cosa que es bastante frecuente allí, submarinismo, ¿quién va a hacer submarinismo entre restos de queroseno? Eh, eh, A ver, a la Carlos, explotación. te has cortado un poco después del queroseno, no sé por qué. Sí, ha habido una pequeña interrupción. Quiero decir, esta es una reflexión que yo creo que es por eso es tan importante lo que ha pasado este fin de semana, este pasado sábado en Canarias. Es una reflexión que creo que todos tenemos que empezar a hacernos, no importa dónde estés. Es decir, el modelo de explotación intensiva de cualquier recurso natural ya sabemos que conduce al agotamiento de ese recurso. Si estamos hablando de un modelo de explotación intensiva turística, que es el modelo por el que se optó desde el desarrollismo industrial de Franco en los años 60, a mitad de los años 60, y España no ha cesado en utilizar ese modelo hasta la saturación, no tenemos más que ver la Costa Brava, la Costa del Sol, por supuesto la Costa Dorada en Alicante. Llega un momento en que no solamente se produce una devaluación de las infraestructuras que tú hayas ido generando durante ese tiempo. Una de las quejas principales en Canarias en estas movilizaciones del pasado sábado era la saturación de las carreteras, porque es que además seguir construyendo más carreteras implica la destrucción de todos los parajes naturales. Y no es una cuestión meramente simbólica o romántica, es que cuando tienes tanta dependencia del agua, cargarte los bosques, cargarte la vegetación, significa abocarte directamente, condenarte directamente al erial, a que ya de hecho una buena parte de Tenerife Sur es un desierto, pues todavía más desierto, ¿no? Claro, esto es condenar en definitiva a la extinción de la propia tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente no se va a levantar? Pero es que este planteamiento es un planteamiento de la explotación intensiva y de las altas concentraciones humanas
que incluso está llevando, leía el otro día, Manolo, aunque parezca que no tiene nada que ver, yo creo que sí que se puede conexionar o relacionar. Leí hace poco unos interesantísimos estudios que estaban llevando a cabo en China, pero también en Nueva York y en otras partes del mundo, sobre el progresivo hundimiento de las ciudades que están en el borde del mar, como consecuencia Sí, que generan enormes bolsas vacías en el subsuelo y el peso cada vez mayor de cada vez más población, cada vez más edificios sobre una franja de terreno limitada. Eso está generando un hundimiento progresivo de las grandes ciudades que puede acabar con la desaparición de las ciudades, o por lo menos de las ciudades que se encuentran en esa situación. Es decir, ciudades a nivel del mar, a ver, Valencia, ciudad, por ejemplo, tiene la, entre comillas, suerte de que su gran concentración urbana no está literalmente donde los poblados marítimos. Pero si la concentración humana principal de la ciudad de Valencia llegara un momento que se conectara definitivamente con los poblados marítimos, Nazaret, etcétera, etcétera, tendríamos exactamente el mismo problema. El problema no solamente es de erosión de las playas y de avance del mar, es también de que el propio suelo se hunde, porque lo estamos hundiendo. Luego, todo esto, que pareciera que no tenía nada que ver, un poco redunda en esta idea que yo pretendía hoy lanzar para la reflexión de los oyentes, al hilo de lo que ha pasado en Canarias este pasado fin de semana, de que ha llegado un momento en que hay que plantearse ya de una manera decidida el cambio de paradigma, el cambio del marco socioeconómico. En concreto en Canarias se planteaba respecto a su comunidad autónoma, pero también el marco socioeconómico de ese registro turístico que pretenden explotar en una carrera de pollo sin cabeza las grandes capitales europeas, empezando por Madrid, ¿no? Que es un modelo característico de macroexplotación, de explotación hiperintensiva, de acumulación de recursos culturales, de servicios, de marketing, de construcción, de hostelería, etcétera, etcétera, hasta hacer invivible la ciudad, porque al final todo es finito. El planeta es finito y las ciudades también son finitas. ¿Qué quiere decir finitas? Pues quiere decir que tienen unos límites y cuando tú saturas esos límites ya no da más de sí. El primer fenómeno que se produce cuando saturas los límites es que expulsas a la población local, las expulsas de su propio hábitat, las expulsas de sus raíces, las expulsas de su lugar de origen. Ya no hay una continuación de tradiciones, no hay una continuación cultural en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque estás desgarrándolas de donde estaba asentada en su propia tierra. La estás expulsando a las afueras de las grandes ciudades, luego ya ni siquiera a las afueras de las grandes ciudades, que es lo que viene pasando, y esto es un problema no solamente de España, sino de las grandes ciudades del mundo, a kilómetros y kilómetros más allá. Hay poblaciones en el cinturón de Madrid, pues en los alrededores, como Rivas, como Colmenar Viejo, etcétera, etcétera, que estando ya a una distancia considerable de la gran ciudad, están empezando a estar saturadas también y con precios también impagables, porque la gente ya se ha ido allí de lejos y ya ni siquiera allí puedes encontrar un alquiler medianamente en condiciones, ¿no? Es un ejemplo que pongo porque lo conozco, no conozco tanto los ejemplos que podrían seguro ponerse en la periferia de Barcelona y en toda la costa que va desde Barcelona hasta Cadaqués, ¿no? En Girona, pero seguro que es muy parecido, muy similar. Se ve, por ejemplo, la costa de Cádiz, ¿no? También en la costa de Cádiz el modelo turístico es un modelo de tal calibre que ya directamente hay pueblos, pues a ver si recuerdo, cerca de Conil, por ejemplo, de Conil de la Frontera, donde la playa del Inglés, me estoy recordando ahora, donde por ejemplo la montaña que preside la playa del Inglés, que es una carreterita, es una calle en realidad la playa del Inglés, eh, tiene tal atractivo turístico que la montaña entera se ha convertido en un parking. O sea, la gente para ir a la playa acaba aparcando en el pico de la montaña. Y la montaña entera, toda la carretera, es una carretera que está flanqueada a los dos lados por coches aparcados desde la base de la montaña, es decir, en la playa, hasta arriba del todo.
Esto es esa montaña que Hostia. es un parking. Ujú, No es una montaña, es un parking. ujú. Y así, cualquier parte, vaya usted a Tarifa o vaya usted a cualquier punto de la costa gaditana y verán que ocurre exactamente lo mismo. Y dirán, bueno, pero es que eso es estacional, solamente es en julio, solamente es en agosto, ¿no? Pero es que el tema está en que, claro, el modelo de fino y pescadito y playita y flamenco es un modelo muy útil para quien se puede permitir desde fuera de Europa hoy día con el teletrabajo, todavía con mayor motivo. eh, Vivir o pasar grandes temporadas en ese tipo de lugares que resultan paradisíacos por el clima y por la forma de vida para personas que vienen de otras latitudes. Y con esto no estoy queriendo decir que deba mantenerse un discurso antiturista o, mejor dicho, antiviajero, sino que el turismo de masas programado por los turoperadores generalmente británicos para toda Europa es un modelo absolutamente depredador. Y de esto es de lo que se están quejando principalmente en Canarias estos días, entre otras cosas, exigiendo responsabilidades no tanto en sí al comercio internacional en materia turística. Luego sí, mucho fitur y mucho bombo y platillo de las bondades del turismo en España. Y mira qué bien nos ha venido que la gente ya no quiera ir desde el rico norte de Europa a veranear al este de Europa por la guerra de Ucrania y entonces acaban viviendo aquí. En Portugal están exactamente igual que nosotros o muy parecido, con un nivel de saturación que está expulsando a la gente de sus casas, de sus calles, de sus ciudades y de sus modos de vida, sino que en el caso concreto de Canarias, además, doble o triple pecado, existen dos sentimientos históricos muy evidentes y muy reales. Uno, de infraestructuras, en materia de servicios, en materia de garantizar un mínimo y digno nivel de vida por parte del Estado español. Con lo cual, las corrientes o los sentimientos independentistas que siempre han existido principalmente en las islas más importantes como son Gran Canaria y Tenerife, pues está brotando cada vez más. Intentos de partidos nacionalistas canarios ha habido, evidentemente, ¿no? Desde siempre, desde Franco incluso, ¿no? También recordemos que Canarias fue una conquista en la época, quiero recordar, de los Reyes Católicos, ¿no? Y que es una conquista colonial pura y dura, y que muchos canarios no se sienten en absoluto españoles, sino guanches, o para ser más correctos técnicamente hablando, amazighs, ¿no? Es decir, beduinos emparentados, cuyo origen es el de los beduinos y que están emparentados con una importante parte de la población del sur de Marruecos y de Mauritania principalmente, ¿no? Por lo tanto, hay una sensación histórica de desapego respecto a la península que abunda más cuando este tipo de atropello continuado pues se agudiza hasta el punto de que se ha agudizado sin que se vea ninguna perspectiva ni medida clara de marcha atrás en esta aceleración a tumba abierta y a lo loco que se viene produciendo desde hace ya como mínimo un par de décadas, como mínimo, bueno, desde los años 90, ¿no? Que realmente es cuando empieza este modelo intensivo salvaje de explotación turística, ¿no? Y luego hay otro componente muy singular, es en manos de quién están la comunidad autónoma, ¿no? El gobierno insular, ¿no? Que ha estado gobernado históricamente de forma casi absoluta, salvo algún periodo de tiempo, por el Partido Popular y Coalición Canaria, ¿no? Respondiendo exclusivamente a los intereses de los empresarios más depredadores, tanto en el sector turístico en particular, venidos pues sobre todo de Europa, ¿no? O sea, de Europa, perdón, de Europa una parte, pero sobre todo de España, ¿no? De la península, ¿no? Estaba tratando de recordar, Manolo, yo no sé si tú te acordarás. Ah, Ah, sí, Abel Matutes, me acabo de acordar yo. ¿Tú te acuerdas de sí, Abel Matutes? sí, Abel Matutes fue ministro de Asuntos Exteriores, si no recuerdo mal, con el gobierno de Aznar, ¿no? sí. Abel Matutes era el dueño, si no estoy equivocado,
de la cadena Meliá, la cadena hotelera Meliá, con intereses era de las Baleares. Claro, fue presidente de las Baleares, pero este señor, su puerta giratoria de la que procede, de la que viene, era del sector hotelero y de hecho de la cadena de hoteles Meliá, que luego, bueno, pues en su expansión por el Caribe, por ejemplo, se ha comprado, por así decirlo, media Riviera Maya. Ya sabéis, Cancún y toda esa península mexicana que, bueno, pues está justamente en la zona turística de mayor interés para ver las grandes pirámides mayas en el Caribe. Bueno, es el propulsor de prácticamente la mayor parte del emplazamiento de Punta Cana como gran resort de lujo turístico dentro de República Dominicana. Claro, esto no suele salir gratis, suele ser a costa de pues sobornar a muchísima gente, de influir en las elecciones locales y regionales, de tener apoyos pues de todo tipo que se consiguen con dinero, con más dinero, con influencias políticas, con más influencias políticas y más influencias políticas. Pues este modelo de este señor Abel Matutes es el modelo que se exporta también a Canarias en los años 90. Matutes fue alcalde de Ibiza y fue ministro de Asuntos Exteriores entre el año 96 y el año 2000. Qué casualidad, justo cuando el imperio Meliá, se extiende por México, por Cuba, por República Dominicana, porque esto de poner a un señor así como ministro de Exteriores es como poner a la zorra a cuidar a las gallinas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos por qué se hacen determinados nombramientos, ¿no? Hay que recordar que el ministro también de Aznar, el señor Soria, acabó implicadísimo en toda clase de sobornos en Canarias con los papeles de Panamá, si no recuerdo mal, hasta el punto de que le costó el cargo, ¿no? También los negocios transatlánticos del señor López Aguilar del PSOE, también con Guinea Ecuatorial principalmente, también le han perseguido durante largo tiempo con sospechas, aunque no probadas, de acusaciones de corrupción, ¿no? Luego, claro, que si vienen cayucos, que si estamos desbordados, que si es que tenemos muchos senegaleses y muchos procedentes de África Occidental que nos están llegando a nuestras costas, ¿no? Bueno, pues en un recorrido, pues que muchas veces es tan peligroso como este absolutamente lúgubre episodio al que hemos asistido este pasado fin de semana de una patera que llegó muerta a las costas de Brasil cuando en realidad iba a Canarias, ¿no? Y se desvió y llegaron todos muertos a Brasil, ¿no? Porque murieron por el camino, ¿no? Entonces, claro, luego hablamos de lo que queremos hablar, como al final siempre ocurre. Al final no importa la verdad, importa el relato que se instala intencionadamente en la opinión pública. Pero, claro, esto, por más que escondas la basura debajo de la alfombra, pues al final la alfombra estalla y acaba explotando. Y esto es lo que está pasando precisamente ahora mismo en Canarias, en donde la gente ya está literalmente harta. Ya esto no es una cuestión solo de un punto concreto, ¿no? El foco inicial de la reclamación de estas movilizaciones era la petición de una moratoria que suspendiera la autorización de nuevas plazas hoteleras y pisos vacacionales, el establecimiento de una ecotasa y la regulación de la compra de vivienda por parte de extranjeros, que se cifran en más de 130.000 personas solamente en Tenerife y en Canarias. Hablamos de residentes, ¿eh? Claro, esto cada vez que porque luego viene la película de por qué yo le estoy reclamando a mi gobierno autonómico que no puede seguir por el camino que va. Pues porque es que luego es muy fácil echarse la culpa los unos a los otros en cuanto a la distribución de competencias, de que esto depende del ayuntamiento de turno, esto depende de la comunidad autónoma, esto depende del Estado y la casa sin barrer, ¿no? Por ese motivo,
siempre que ha habido alguna reivindicación, incluso alguna iniciativa institucional en materia de imposición de una ecotasa, mira lo que ha pasado en Valencia, ¿no? La regulación de pisos turísticos que intentó llevarse a cabo con mayor o mejor fortuna en su redacción, era bastante mejorable, desde luego, y además daba lugar a algunos injustos que, bueno, verdaderamente no iban al fondo de quién se está lucrando de todo esto, pero que intentó, en todo caso, en su última legislatura, el gobierno autonómico aquí en Valencia de Ximo Puig, pues el actual gobierno autonómico la acaba de tumbar, ¿no? Y esa ley ha quedado sin efecto porque la han derogado, si no estoy equivocado. Cuando se ha intentado establecer una ecotasa, cosa que es bastante frecuente en el resto de destinos turísticos europeos, aquí inmediatamente salen las voces de turno a decir se rompe España, ¿no? Y bueno, nos hundimos, nos moriremos de hambre este invierno, no vendrá nadie, se retrará el turismo, etc, etc, etc. Ya no van a venir. Bueno, son la clase de falsedades interesadas constantes, los mantras permanentes que han estado desacreditando ante la opinión pública general esta idea de es que yo también soy turista, entonces a mí no me gustaría tener que pagar una ecotasa cuando vaya a ver un parque o cuando vaya a vacacionar en algún destino que pueda gozar de algún nivel de protección ambiental, por ejemplo, ¿no? Pero esto es algo absurdo, es decir, esto es algo que no se plantea en prácticamente ninguna parte del mundo, salvo aquí en España, porque es que es muy obvio que, pues, ¿por qué tuvieron que cerrar las cuevas de Altamira? Porque han tenido que restringir al límite el acceso a al archipiélago se me ha ido ahora el nombre, en Ecuador, de las tortugas, a las Galápagos. ¿Por qué los parques naturales en Estados Unidos están súper restringidos en la entrada? Pues porque es evidente que la presencia del ser humano, sobre todo cuando es de forma masiva, deja una huella. No solamente deja una huella ambiental, sino deja una huella en cuanto a contaminación, sino que deja una huella de destrucción obvia. La construcción incontrolada de hoteles. ¿Esos hoteles de dónde van a sacar el agua? ¿De dónde chupan el agua? ¿A dónde van a verter las aguas fecales? Al mar. Al mismo mar que estás utilizando como reclamo turístico. Entonces, siendo tan obvio y de sentido común como son las reivindicaciones de los organizadores de la protesta del 20 de abril en Canarias, sin embargo, el eco que estas, en cuanto a debate público generalizado y en serio y sostenido en el tiempo, que estas reivindicaciones plantean, queda siempre opacado, cuando no como un poco debilitado, por el mantra este constante de es que no se te ocurra poner en cuestión el modelo turístico. Sin turistas no hay nada. Oiga, si nadie está diciendo que no vengan turistas, pero no así, no de esta manera. O sea, mucho decir que no puedo tener, que hay que regular los flujos migratorios, que no podemos tener migración descontrolada. No vaya a ser que esto, como dice Vox, se nos convierta en Marruecos, ¿no? Porque, claro, la migración descontrolada, 300.000 personas, no pueden venir, medio millón de personas no pueden venir. Y solo en Canarias tenemos a 130.000 europeos con los ojos rubios, el pelo rubio, los dientes rubios que decía Rubén Blades. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué clase de cinismo y de absolutamente... No, pero es que esto da trabajo y lo otro es una carga. No, mire usted, ¿da trabajo en qué condiciones? En condiciones de esclavitud, que era una de los eslóganes, ¿no? Que se repitieron más, ¿no? Por ejemplo, las Kelly, las camareras de piso, más conocidas así, están en huelga indefinida desde hace tiempo, desde hace algunos días ya en Canarias. Y las manifestaciones pararon en donde se encontraban para aplaudirlas, ¿no? Los trabajos de mucha gente que sirve a los turistas, pues es con unos sueldos paupérrimos. Y había alguna pancarta que decía aquello de el Canarias sirve al turismo, no el turismo sirve a Canarias o algo parecido. Lo estoy confundiendo, pero sí, pero bueno, pero fíjate, Manolo, que para que veas cómo inmediatamente las agendas neoliberales de la clase empresarial se ponen en marcha
a través de los medios de comunicación para neutralizar estas reivindicaciones justas y lógicas, inmediatamente a continuación aparecía un reportaje que se ha visto en todas las televisiones de unos propietarios isleños, es decir, canarios, quejándose de que con las regulaciones que ya existen en este momento en materia de pisos turísticos, ellos no pueden ni alquilar ni residir en sus propios pisos y que han sido despojados por estas restricciones que están impuestas por el gobierno canario. Es decir, ¿qué es lo que nos está tratando de decir un mensaje como este? Que lo que no nos cuenta claro es a cuánta gente representa, cuánta gente está en esa situación de probable injusticia material en la aplicación de las normativas restrictivas que, sin embargo, no están funcionando porque a la vista está en las reivindicaciones tan populares y el seguimiento tan enorme que han tenido. ¿Qué nos están queriendo decir con eso? Pues están queriendo decir que, fíjese usted, como nos pongamos a regularlo todo, pues mire los abusos y las injusticias que para los pobrecitos propietarios esto va a tener, en consecuencia de lo cual no nos metamos a meter la tijera, porque uno se pone a meter tijera, se vuelve loco y no sabe dónde acaba, ¿no? O sea, no hagamos nada, sigamos como estamos y aquí no ha pasado nada. Y estos son 4 zumbaos que están gritando, bueno, pues que griten, vale, no son 4, son 50.000, son 100.000. Pues bueno, que griten un día que ya se les pasará. Pero esto no va a ser así. Es decir, esto es una degradación progresiva, no solo de las condiciones de vida tuyas, tú como vecino, sino de las condiciones de vida del entorno en el que vives. Y en consecuencia de eso, yo creo que esta es una de las grandes reivindicaciones con contenido además de sostenibilidad medioambiental más importantes a las que vamos a acudir o asistir en los próximos años. Tú no te acordarás, Manolo, pero yo te dije cuando empecé a colaborar con vosotros en mi segunda etapa, allá por 2009-2010, un día en un programa como este, que los 3 grandes ejes de la lucha social en este siglo XXI iban a ser el feminismo, ya lo era entonces, claro, el antirracismo y el ecologismo. Bueno, pues hoy, a no sé qué día de abril de 2024, te digo, y vamos, no creo equivocarme, que esta lucha contra el modelo de concentración urbana y explotación intensiva, no solamente en materia turística, sino en materia de lo que entendemos por grandes ciudades, va a ser una de las grandes luchas en los próximos 10 años a las que va a asistir no solamente España, sino todo el planeta, pero desde luego con España, no sé si en punta de lanza, pero desde luego especialmente interesada y afectada, puesto que vive justamente de manera, si no esencial, sí muy decisiva de ese modelo, que es justamente el modelo que está en cuestión ahora mismo. Bien, aquí le vamos a poner un poco de música y Pues después sí, quedan 5 minutos. Fíjate tú. bueno, fíjate tú, pero yo creo que el tema daba más que de sobra, ¿no? Así que de Euskadi y de la izquierda, pues no me va a dar tiempo a hablar. Porque, en fin, mucho se habla, ya no creo que yo tampoco pudiera añadir mucho más, pero bueno, la constatación de que en el giro que hemos visto en Galicia se ha repetido en Euskadi en cuanto a que la izquierda del PSOE, sus votantes, sus simpatizantes, las personas que puedan tener un pensamiento más progresista y más necesitado de cambios estructurales, apuestan más por una izquierda nacionalista y del terreno y que tiene gran implantación social y popular, con el ascenso de Bildu y la desaparición absoluta de Podemos y la prácticamente desaparición de Sumar, ¿no? Porque para Sumar sacar un escaño habiendo desaparecido Podemos es un auténtico desastre, ¿no? Yo lo veo así, entonces creo que esta es una apuesta a la que, bueno, veremos en las catalanas qué ocurre, pero si realmente ese modelo social se traslada en votos a RC al margen del PSOE, o si las fuerzas centrífugas y la amenaza constante de Puigdemont evitan que vaya ese hilo conductor que hemos ido viendo de corrimiento hacia un nacionalismo de izquierdas por parte de la gente con preocupación social en territorios como Galicia y Euskadi se rompe
esa tendencia en Cataluña, y era un poco lo que quería apuntar solamente de Euskadi, porque no nos da tiempo ahora ya para entrar en más, porque no me quería saltar el último tema. Preséntalo, Manolo, en el poquito tiempo que tenemos. Pero te va a dar tiempo a decir algo. Telegrama. A ver, USA, el aparato de la guerra sigue regando dólares. Pues sí, señor, esta es la otra gran noticia, en mi opinión, de los últimos días, junto con la de Canarias, por lo que significa de cuestionar el paradigma turístico. Porque después de meses y meses y meses y meses y meses de estar bloqueado la ayuda militar por parte del Congreso de Estados Unidos y de la Cámara de los Representantes, vamos, sobre todo por el sector republicano del paquete de ayuda militar a Ucrania, pues finalmente ha sido desbloqueado este fin de semana. Y claro, esto es una pésima noticia para los que queremos que la guerra acabara ya, porque significa seguir financiando sin fin, con un cheque en blanco, una guerra eterna que atenaza una gran parte de las posibilidades del continente europeo, como es la de Ucrania con Rusia o Rusia con Ucrania. Es más, de esta decisión que se ha producido por la Cámara de los Representantes, con un amplio respaldo también de las filas republicanas, sigue habiendo un sector minoritario que le quiere pasar factura, como ya hizo con su representante anterior, a quien fue elegido justamente como sustituto del presidente de los republicanos en la Cámara de los Representantes anterior. Estoy hablando de que Mike Johnson, que es el actual, también ha sido amenazado ya de antes de esta votación por la representante del sector minoritario más cercano a Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, con volverle a hacer un cese, es decir, una moción de censura para echarlo, como hicieron en el caso anterior, ¿no? Esto, aunque, bueno, algunas voces dicen que eso no es muy probable, porque en ese caso seguramente los demócratas impedirían ese cese, justamente para garantizar una cierta estabilidad institucional y que no quedara bloqueado el país en materia parlamentaria, como estuvo bloqueado durante meses el año pasado, hasta que los republicanos consiguieron echar a su anterior representante. Pues aparte de todo esto, nos deja un diseño por parte de Estados Unidos que deja muy claro cuál es su cinturón militar de gobierno en el mundo: Ucrania, Israel y Taiwán, que son los beneficiarios de sus ayudas, aunque una buena parte de las ayudas, es curioso, no va a ir a parar de los 95.000 millones de dólares que han decidido aprobar, no van a ir a parar a 61.000, van a ir a Ucrania, pero en realidad una parte de esos 61.000 se va a quedar en el propio Estados Unidos para, por así decirlo, reabastecer todo el armamento, munición, etcétera, etcétera, que le han estado mandando indefinidamente de forma sostenida a lo largo de estos 2 años de guerra a Ucrania, ¿no? Y que al parecer pues tenían los almacenes vacíos, ¿no? La noticia es desde luego horrorosa. Es más, el acuerdo con Ucrania es muy curioso porque al final los republicanos, para que votaran, han impuesto una condición, y es que la pretensión de la administración de los halcones de Joe Biden, de la administración demócrata, era la de que era prácticamente un préstamo sin retorno, a fondo perdido, y sin embargo los republicanos han impuesto una condición muy interesante, que es que permite al próximo presidente, sea el que sea, tomar la decisión de o bien condonar ese préstamo, por tanto confirmar que sería fondo perdido, o por el contrario reclamárselo a Zelensky, lo cual plantea la posibilidad de que si Donald Trump ganara las próximas elecciones en noviembre, podría efectivamente reclamarle la devolución de la pasta, cosa que evidentemente pues Zelensky no tendría capacidad de hacer, y en consecuencia condicionaría completamente la posición geoestratégico-militar que Zelensky pudiera tener en Ucrania a lo que el presidente entrante en Estados Unidos el año que viene quisiera hacer, ¿no? Y es un poco, resumiendo
resumen muy, muy precipitado, muy de brocha gorda, un poco lo que ha sucedido durante también este fin de semana, o prácticamente el viernes creo que fue, cuando se aprobó, que desde luego no es más que seguir echando leña al fuego en esa estrategia de calentamiento militar global en el que está empecinado Estados Unidos, con el peligro que supone para el resto del planeta. Vale, casi me matas. Acabamos Te aquí. he pillado totalmente empanado, ¿no? No, 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 me has pillado atragantado, pero nos hemos pasado bastante. Por eso, Así pues ahí lo que lo dejamos. dejamos aquí y la semana que viene, si hace falta, volvemos sobre los temas, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pues un abrazo y hasta la semana que viene. Salud. Hasta luego, salud. Salud. Chao, chao.